El contrato de trabajo puede ser terminado por parte expreso de las partes o por una disposición legal, por una justa causa por cualquiera de las partes o unilateralmente sin que exista una justa causa. La ley señala una serie de causas por las que se puede terminar un contrato de trabajo, por las que se puede despedir un trabajador. La existencia de una justa causa para despedir el trabajador tiene relevancia en el sentido de que no hay lugar a pagar ninguna indemnización. Justas causas para despedir al trabajador. Cuando el trabajador ha engañado al empleador, mal comportamiento del trabajador en el entorno laboral, incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, la mala fe del trabajador, el bajo rendimiento del trabajador, la detención preventiva del trabajador, cuando el trabajador se pensiona por enfermedad contagiosa o crónica incurable, preaviso por despido justificado, la prueba de la justa causa para el despido. Justa causa para que el trabajador renuncie. El engaño del empleador. Maltrato del empleador. Inducir al trabajador a cometer actos ilícitos. Colocar en peligro la vida o salud del trabajador. Incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador. Trasladar al trabajador del lugar de trabajo sin justificación. Consecuencias de que el trabajador renuncie con justa causa. La norma no prohíbe despedir a un trabajador discapacitado. Lo que la ley prohíbe es despedirlo por razón de su limitación. Y si esta fuera la razón, se puede despedir, pero con autorización de la oficina de trabajo. Para la terminación del contrato de trabajo a término fijo que se ha venido renovando, tratándose del trabajador que ha estado incapacitado durante 180 días o más o que tenga alguna discapacidad o limitación, el empleador tiene el deber constitucional de reubicarlo en un puesto de trabajo compatible con sus capacidades. Y si ello no es posible, de solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo, de tal forma que, previo al pago de la indemnización correspondiente 180 días de salario, se tenga certeza de que el despido no obedece a la incapacidad. En todo caso, el decreto Ley Antitrámites, decreto 19 del 2012, modificó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y señaló que el permiso ante el Ministerio no es necesario si el trabajador incurre en alguna de las justas causas de despido. Es frecuente que en las organizaciones laboren trabajadores que aún sin encontrarse calificados por su pérdida de capacidad laboral por parte de la EPS, AFP o ARL puedan obtener esta protección legal en el momento en el que se le termine su contrato, sea con o sin justa causa, por medio de la acción de tutela, motivo con el que se puede ordenarse el reintegro del trabajador a sus labores dentro de la organización. Esto puede presentarse con trabajadores que se encuentran incapacitados frecuentemente para realizar sus labores, que no han pedido ser calificados o no, se ha dado la ocasión para ello. La pregunta que responderemos en esta ocasión es si es prudente y posible terminar el contrato de estos trabajadores simplemente a causa de su bajo rendimiento en las labores asignadas. La legislación laboral en Colombia ha dado un tratamiento especial a ciertas personas que, por sus condiciones especiales, requieren de una protección reforzada. Uno de estos casos se presenta con trabajadores que son considerados como discapacitados, puesto que su condición física o mental no les permite realizar de forma normal las actividades por las cuales fue contratado. Con base a esta premisa, la Ley 361 de 1997 regula la protección de las personas que se encuentren en estado de discapacidad. El artículo 26 trata sobre los contratos de trabajo. En ningún caso, la limitación de una persona podrá ser el motivo para dificultar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. La empresa o el establecimiento debe indemnizar a los trabajadores que resulten despedidos en los términos de la norma transcrita, ya que el cierre
quiebre o liquidación de la empresa no es una justa causa que el CTS considere como para despedir. La indemnización por despido injustificado se debe pagar cuando al trabajador se le termina el contrato de trabajo sin justa causa, y la liquidación de la indemnización se debe hacer conforme a la señal del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. La indemnización por despido sin justa causa depende del tipo de contrato y del monto que ocupamos en los siguientes líneas, incluyendo algunos ejemplos. La indemnización depende del salario del trabajador y también del tiempo que lleve trabajando. A mayor tiempo, mayor indemnización. Si el trabajador lleva hasta un año laborando, le corresponden 30 días de indemnización de salario, ya que la norma señala que por el primer año trabajado son 15 días de indemnización. Para los salarios altos, la indemnización es menor, ya que el primer año es de 20 días de salario y de 15 días adicional al primero y proporcionalmente por fracción. En el contrato de trabajo a término indefinido, si el trabajador estuvo vinculado menos de un año, la indemnización no será proporcional, sino que en cualquier caso será de 30 o 20 días según el salario del trabajador. Cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual al salario que corresponde al tiempo que falte para terminar el contrato. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario por cada día retardado. La indemnización o sanción monetaria se divide en dos partes. La primera son los 24 meses de mora, donde se liquida el día del salario por día de mora. Y la segunda parte, luego de los 24 primeros meses, donde la sanción es la aplicación de intereses moratorios. Indemnización moratoria en el pago de los salarios y prestaciones sociales. Es la indemnización al que tiene derecho el trabajador cuando no se le pagan los salarios y las prestaciones sociales al terminar el contrato de trabajo. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece que, si el empleador, luego de haber terminado el contrato laboral con su trabajador, adeuda a éste prestaciones sociales o salario, deberá pagárselos a título de indemnización, un día de salario por cada día de retraso durante los primeros 24 meses. El numeral 6 del artículo 67 de la Ley 50 de 1990 dice: cuando un empleador o empresa obtenga autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el cierre definitivo, total o parcial de su empresa o para efectuar un despido colectivo, deberá pagar a los trabajadores afectados con la medida la indemnización legal que le habría correspondido al trabajador si el despido se hubiera producido sin justa causa legal. Si la empresa o el empleador tienen un patrimonio líquido gravable inferior a 1.000 salarios mínimos mensuales, el monto de la indemnización será equivalente al 50% de la antes mencionada. Si el trabajador decide renunciar, debe indicar en la carta de renuncia los casos que requiere notificar para terminar el contrato de trabajo o para no renovarlo una vez finalizado lo pactado. El preaviso para no renovar el contrato a término fijo es importante para el empleador, ya que si no se notifica con 30 días de anticipación, el contrato se renueva automáticamente por ministro de ley por un periodo igual. El artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo señala lo siguiente en su primer numeral. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las dos partes avisa por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así suavecitamente. La ley presume la renovación automática del contrato del trabajo a término fijo y si alguna de las dos partes no quiere renovarlo, tendrá que notificarlo a la otra, como dicho anteriormente, en 30 días antes de la expedición del plazo o duración de plazo.
Preaviso por parte del trabajador. En teoría, el trabajador que no quiera renovar el contrato a término fijo una vez termine está obligado a notificar el preaviso al empleador con 30 días de anticipación. Pero el trabajador también puede no notificar ningún preaviso y aún así no renovar, o que éste sea renovado automáticamente y que el trabajador decida no volver a trabajar una vez terminado el contrato de trabajo sin tener consecuencias. El preaviso debe ser expresado por escrito. Asimismo, debe ser claro, preciso, conciso y concreto a la hora de mencionar indudablemente que no se quiere renovar el contrato o que se quiere terminar. Cuando es necesario el preaviso para la terminación del contrato de trabajo o para no renovar un contrato de trabajo a término fijo y no se hace, la consecuencia es la renovación del contrato o la ineficiencia del despido. Es decir, si la terminación del contrato son efectos por la ausencia del preaviso en debida forma, el contrato seguirá vigente. Y si aún así el empleador decide despedir a su trabajador, esto será tomado como despido injustificado y la consecuencia no será otra que el pago a la indemnización debida. El aviso se debe notificar como mínimo 30 días antes de que la fecha en el que se termina el contrato. Si el preaviso se paga 29 días antes, no tendrá ningún efecto y el contrato se renovará automáticamente. Por lo tanto, es muy importante tener claro cómo se encuentran o cómo se computan esos 30 días. El preaviso se puede notificar como más de 30 días de anticipación, pero nunca como menos. Preaviso en el contrato a término indefinido. En este tipo de contrato no está contemplado el preaviso, ya que no requiere renovación, pero en el caso de la terminación del contrato por justa causa por parte del empleador, éste debe notificar al trabajador con anticipación no menor de 15 días. La determinación del contrato de trabajo no se puede hacer efectiva hasta los 15 días contados desde el día siguiente a aquel en que se notifica el preaviso. Sin ese preaviso, la terminación del contrato de trabajo por justa causa no tiene efectos. Esto aplica tanto para el contrato a término fijo como indefinido, e incluso para el contrato de obra-labor. Preaviso para terminar el contrato de trabajo de una empleada en embarazo o lactancia. Hablando de un contrato de trabajo a término fijo que culmina estando la trabajadora embarazada o en licencia de maternidad, el preaviso se debe notificar dentro del término de los 30 días ya hablados, pero el contrato no puede terminar sino hasta que la trabajadora termine su licencia de maternidad, siempre y cuando el preaviso se haya hecho correctamente. Si no es el caso, el contrato se renueva por un periodo igual. Los profesores o docentes vinculados por el periodo académico tienen un contrato a término fijo especial que no está regulado por el artículo 46, sino por el 101. Por lo tanto, no les aplica el preaviso para la no renovación de contrato. En este sentido, se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, y en una de ellas, en la sentencia 4749-4 del 1 de agosto del 2018, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos, que señaló lo siguiente. Al margen de que el cargo fue presentado por la vía directa, de aceptarse que la parte actora apeló por el reconocimiento de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo término fijo de un año, bajo el presupuesto de que había operado la prórroga automática, es de advertir por la Sala que esta clase de contrato no prevé el preaviso del desahucio, de esta manera que el contrato finaliza por su propia virtud sin que opere la prórroga automática. Si el docente no se contrató por periodos académicos, sino por un contrato a término fijo común y corriente, entonces sí hay lugar para el preaviso. Para liquidar los recargos es necesario calcular el valor de la hora ordinaria diurna, tomando el salario mensual, quincenal o semanal, dividiendo por el número de horas de la jornada en dicho periodo. En cambio, si es jornal, se divide por el número de horas laboradas en el día. Siempre que vaya a liquidar y pagar un día de descanso dominical, tenga en cuenta que no tiene derecho a esta remuneración el trabajador que por este mismo día deba recibir un auxilio o indemnización en dinero por accidente de trabajo o enfermedad. Si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado, el trabajador solo tendrá derecho, si trabaja, al 75% de recargo. En caso de la jornada ordinaria de 36 horas, no habrá lugar de recargo nocturno ni al previsto en el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria del trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional, y tendrá derecho a un día de descanso de remuneración y no procede a la retribución del dinero.
Es el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicales. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Las asociaciones profesionales y los sindicatos deben ajustarse al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Los trabajadores y empleadores sin autorización previa tienen el derecho de construir las organizaciones que estimen los convenientes, así como el afiliarse a estas con una sola condición de observar los estatutos de las mismas. El sindicato es una agrupación de gente trabajadora con el fin de defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas y trabajos que llevan a cabo las personas que la componen. Se tratan de organizaciones con espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de contratación laborales. Sindicato de empresa, formado por personas de distintos oficios o profesiones que prestan sus servicios a una misma empresa. Sindicato de industria o por rama de actividad económica. Está constituido por personas que presentan sus servicios de una misma rama económica o industria, pero a diferentes empresas. Sindicato gremial, formado por personas del mismo oficio, profesión o especialidad. Sindicato de oficios varios. Está constituido por personas de diferentes oficios o profesiones, pero de este sindicato solo se puede crear en lugares de trabajo en los que no se hallan personas del mismo oficio o profesión. La constitución de un sindicato se debe realizar en una asamblea frente a un ministro de fe, que puede ser un inspector de trabajo, un notario público, un oficial de registro civil o un funcionario de administración del Estado que sea designado por la Dirección del Trabajo. En esta asamblea y en la votación secreta se aprobarán los estatutos del sindicato y se elegirá a su directorio. Luego de esto se debe realizar lo siguiente. El directorio sindical deberá presentar ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo de 15 días desde la realización de la asamblea, llevando así los documentos que cada uno de estos solicite. El sindicato puede estar constituido por individuos mayores de 15 años. Deberán ser por lo menos 25 trabajadores de servicio activo. El sindical adquiere la personería jurídica como lo cita el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado en la Ley 50 de 1990, artículo 44, que establece: toda organización sindical de trabajadores, por solo el hecho de que su fundación ya esté y a partir de la fecha de la asamblea consecutiva, goza de la personería jurídica. La decisión del juez es apelable en efecto suspensivo ante el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial, el cual deberá responder o decidir entre los 5 días siguientes a los que recibe el expediente. Contra esta decisión o respuesta que da el tribunal no cabe ningún recurso. La liquidación procede una vez el sindicato incurre en alguna de las citadas causales, designándose un liquidador para tal fin. Están legitimados para solicitar la disolución y la liquidación de un sindicato el Ministerio de Trabajo, especialmente por violación de las normas legales que regulan la actuación de la organización sindical y cuando no se haya atendido las recomendaciones, requerimientos o solicitudes que dicha entidad haga. Los sindicatos se pueden disolver por alguna de estas causales. Primero, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos organizacionales del sindicato para este efecto. Segundo, por acuerdo mínimo de las 2/3 partes de los miembros de la organización, adoptado en Asamblea General y acreditado con las firmas de los asistentes. Tercero, por sentencia judicial. Cuarto, por reducción de los afiliados a un número inferior a 25 cuando se trate de sindicato de trabajadores. Además, les asegura el traslado a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto. Es el respaldo laboral de la cual gozan algunos trabajadores y este consiste en abogar por la seguridad y bienestar laboral como lo es no ser despedidos ni ser desmejorados en las condiciones laborales. Sin causa justificada, la cual si existiera debe ser previamente calificada por el juez de trabajo. Esta figura se da con el propósito de otorgar garantías a las que se refiere la Constitución política. Se puede entender como una herramienta creada por el sistema jurídico y se hizo con el fin de que los trabajadores tengan la libertad de ejercer la actividad sindical.
Están amparados por el fuero sindical. Los fundadores de un sindicato, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresan al sindicato, los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de los sindicatos. Los empleadores que quieran despedir a empleados aforados deberán invocar una justa causa previamente calificada por el juez laboral. Incluso en los procesos de restauración será necesario solicitar dicha autorización previa. Cuando se despida al empleado aforado sin permiso del juez, procede a la acción especial de reintegro por fuero sindical, como se explicará a continuación. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que quienes sean designados por ellas puedan atender las responsabilidades que desprendan del derecho de asociación y libertad sindical. Las federaciones son la unión entre 20 o más sindicatos, y aunque éstas tienen los mismos fines que las confederaciones, cuando una federación compone a una confederación, éstas pueden al mismo tiempo estar constituidas por 20 o más sindicatos. En cambio, las confederaciones están constituidas solamente por 3 o más federaciones. El registro de las federaciones es parecido a la de los sindicatos, pero debido a su tamaño y alcance siempre deberá informar de todo a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Los trabajadores tienen derecho a negociar libremente con los empleadores, de manera que se lleve el proceso correctamente. Esto es un derecho esencial de la libertad sindical. Esto es un proceso completamente voluntario, con el fin de que los trabajadores y empleadores negocien sus relaciones en términos de las condiciones de trabajo particulares. Los empleadores podrán participar de forma directa o pueden asignar para esto a sus representantes. Lo mismo pueden hacer los trabajadores. Estos representantes deben ser presentados siempre a través de la organización. Para que estas conversaciones se den de la forma en que se quiere, es importante que a la hora de llevarse a cabo se dé de forma libre y que ambas partes traten con buena fe. Para esto se requiere esforzarse para que los acuerdos a los que se lleguen sean convenientes para ambas partes. Que todas las conversaciones y negociaciones que se realicen sean de forma verdadera, transparente y constructiva. Evitar incumplimientos o demoras injustificadas y velar siempre por el cumplimiento y el respeto de los acuerdos firmados. El artículo 55 de la Constitución garantiza y protege el derecho de la negociación para disminuir o solucionar las relaciones laborales, pero tiene excepciones señaladas por la ley. Arreglo directo. El empleador, en su defecto el representante, se verá obligado a recibir los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego de peticiones, esto con el fin de iniciar con las conversaciones. La iniciación de conversaciones no podrá superar los 5 días hábiles después de la presentación del pliego de peticiones. Si el empleador no da inicio a las conversaciones en el tiempo correcto, será sancionado por las autoridades del trabajo con multas que pueden ser equivalentes al monto de 5 a 10 salarios mínimos mensuales. Estas conversaciones en esta etapa tendrán la duración de 20 días calendario, pero si ambas partes llegan de acuerdo con la prórroga, se extenderán a 20 días más de calendario. Acta final de arreglo directo. Si al terminar la etapa de arreglo directo aún existen diferencias entre las partes o inconformidades sobre algún punto del pliego, ambas partes deberán realizar un informe sobre las diferencias que se presentan. Limitación. Solo puede haber una convención colectiva por empresa. Es donde se estipulan las condiciones que regirán los contratos de trabajo. Serán organizadas por empleadores y empleados que pertenezcan a los sindicatos. Es costumbre que estas convenciones tengan un tiempo de vigencia de 2 años, pero si esto no estipula desde un principio, el tiempo de vigencia será de 6 meses. Estas convenciones deberán presentarse por escrito. Serán revisadas cuando no exista un acuerdo entre ambas partes. Son acuerdos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados que se dan con el fin de moderar las condiciones laborales y son aplicables para los directamente suscritos. Si el sindicato está conformado por más de la tercera parte de trabajadores de la empresa, no existirá ni se podrá suscribir o prorrogar el pacto colectivo.
tiene como fin dar por terminado un conflicto y podrá intervenir en la convención hablando de las condiciones de trabajo. Esto se llevará a cabo por la facultad del tribunal. Podrá decidir sobre los puntos de pliego de peticiones en los cuales no exista un acuerdo, pero su decisión no puede afectar derechos reconocidos por la Corte Constitucional, leyes o normas convencionales vigentes. Los árbitros tendrán 10 días hábiles para presentar el fallo desde la integración del tribunal, pero este fallo no podrá tener una vigencia de más de 2 años. Es una figura legal definida en los artículos 482, 483 y 484 del CST. Esto se refiere a un contrato de uno o varios sindicatos o trabajadores o patronales para la prestación de sus servicios.